Perfecto, pues hoy empezamos a platicar de la reforma a la ley del Infonavit. Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras, tendencias.com.mx, aquí en Twitter, Carlos López Jones, el Substack de Carlos, donde hablamos de finanzas personales y evidentemente donde doy a conocer mis estrategias de inversión cada semana. Bueno, pues el Infonavit. Corría más o menos el año de 1972, estaba Luis Echeverría de presidente y crean el Instituto para el Fomento Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Es algo muy extraño que los patrones tengan que aportar dinero para la vivienda de sus trabajadores, ¿no? Es algo que sí hay en otros países del mundo, no en todos, México no es la excepción, hay varios países que tienen este tipo de fondos nacionales para vivienda de los trabajadores, lo hay en China, lo hay en India, lo hay en Brasil, lo hay en Singapur, y más o menos todos funcionan igual. El patrón pone un poco de dinero, en el caso de México 5% del sueldo al bimestre de los trabajadores, y a partir de ahí, bueno, pues se piden créditos hipotecarios para que los trabajadores puedan comprar vivienda. En los primeros años del fondo, pues el fondo fue acumulando mucho dinero y al mismo tiempo compraba terrenos o se quedaba con terrenos públicos, desarrollaba unidades habitacionales y de acuerdo al gusto del presidente o a lo que hacían los sindicatos, pues es que se entregaban esas viviendas a los trabajadores y se les iba descontando. Tenían ya su crédito preaprobado y se les descontaba de sus sueldos. Evidentemente, bueno, pues si el sindicato, no sé, del sector lechero daba mucha lata, bueno, pues a lo mejor a ese le tocaba antes que al sindicato de tablajeros. Y si, por ejemplo, se creó la colonia del periodista en Tasqueña y no había ningún periódico por ahí, pero había unos terrenos que podía usar el gobierno, bueno, pues en Tasqueña se creaba la colonia del periodista, ¿no? No necesariamente tenía que ver ni con lo que las personas querían, ni donde las personas querían, pero las personas podían obtener una vivienda en un México que en ese momento se estaba poblando, se estaba urbanizando, porque México antes de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, el 80% de su población era rural. Y entonces a partir de 1950 empezamos a traernos a todas las personas del campo a las ciudades y hoy es al revés. 80% de los mexicanos vivimos en ciudades y solamente 20% vive en el campo. Hubo de todo, evidentemente hubo quienes tuvieron favoritismo, en algún punto se llegaron a hacer sorteos, hubo gente que salió muy beneficiada con estos créditos, qué bueno que se crearon muchas viviendas, pero después vinieron crisis muy importantes que redujeron el poder adquisitivo de los ingresos que estaban ahí, 1976, 1982, 1985, 1987 y para colmo diciembre de 1994. Entonces llega Vicente Fox y dice, vamos a cambiar las cosas. El Infonavit ya no va a construir vivienda, lo van a hacer los desarrolladores privados bajo su propio riesgo y entonces ellos tendrán que convencer al trabajador de que compre esa vivienda, que el Infonavit va a revisar que tenga lo que se requiere y si es aceptada su solicitud, entonces el Infonavit dará los recursos para que se adquiere esa vivienda con lo que el trabajador haya tenido ahí. Eso ayudó muchísimo. Se construyeron muchísimas viviendas en los primeros 12 años, incluso 18 años de este siglo, del año 2000 al año 2018. Bajaron mucho las tasas de interés. Luego, en un momento teníamos unos créditos que se llamaban veces salario mínimo, y entonces el crédito, la mensualidad subía conforme subía el salario mínimo, y ya después se permitió hace poco una reforma muy interesante que yo les recomiendo a quienes tengan crédito del Infonavit, que se pasen a tasa fija para que ya, aunque sube el salario mínimo, el monto de su crédito ya no suba, que se mantenga estable en lo que les resta de su crédito. Y de todas maneras, pues como en todo, había desarrolladores que le decían a las personas, oye, tú que acabas de llegar a Cuernavaca, ¿por qué no compras una casa en Cuernavaca? Y la gente se ilusionaba y decía, pues sí, tengo mi casa en la Ciudad de México y puedo comprar una casita aquí en Cuernavaca, a media hora de Cuernavaca, ahí alejada, donde nunca iba la persona, y terminaba comprando una casa en Cuernavaca, pero ya era una decisión de cada persona.
Hubo personas que dijeron, bueno, pues yo puedo comprar en Tecámac, a 1 hora y media de la Ciudad de México, o a 45 minutos de Guadalajara, o a 45 minutos de Monterrey, o a media hora de Mexicali, o a media hora de Mérida. Y hubo gente que dijo, pues estuvo bien un par de días, pero para toda mi vida pasarme 1 hora, 2 horas, 3 horas en el tráfico, ya no quiero esta casa. Y luego hubo en algunos casos en donde se le dijo a la gente, mira, para que te ajuste para tu crédito de 700,000 pesos, pues te doy una cosa que llamaron pie de casa. Esto es, aquí está el terreno, tienes servicios y yo te dejo casi en obra negra la casa y ya tú le pones la cocina, le pones el piso, le pones las puertas y les pones los closets. Y la gente dijo, bueno, pues si para eso me alcanza está bien y poco a poco la iré terminando. Y luego resultó pues que muchos de esos fraccionamientos fueron abandonados porque estaban muy lejos de las zonas, ¿no? Entonces, eso fue lo que fue pasando, hubo de todo un poco. Del otro lado se creó un esquema que se llama Cofinavit. Yo quiero comprar o tengo posibilidades de comprar una casa de más de 1 millón de pesos, a lo mejor la puedo comprar de 2,5 millones de pesos, soy trabajador y entonces el banco toma mi subcuenta del Infonavit, yo pongo un poco más de enganche y de una parte de mi mensualidad se paga con el Infonavit y otra parte la pago yo. Entonces se llama Cofinavit, pero el que da el crédito ahí es el banco normalmente. Hasta el momento, en las cuentas individualizadas de cada uno de nosotros, de los 22 millones de trabajadores que habemos registrados en el Infonavit, más o menos hay 2.4 billones de pesos. 2.4 millones de pesos. Es una cifra muy grande, pero por ejemplo, si los 22 millones de trabajadores que estamos en el IMSS fuésemos y pidiéramos 1 millón de pesos, serían 22 billones de pesos. Sería 10 veces más de lo que podemos pedir. Entonces, el Infonavit funciona como una gran bolsa que le da a unos cuantos, a los que piden su crédito, ese crédito. Un tema importante es que la cartera vencida del Infonavit ha subido muchísimo. Normalmente los bancos traen una cartera vencida hipotecaria que ronda el 2%. 2 de cada 100 préstamos tienes problemas para cobrarlos, luego lo tienes que demandar al deudor, a veces hay arreglos, a veces no. En el caso del Infonavit, esa cartera vencida ya está por encima del 15%. Si eso sucediera en cualquier banco, quiebran al banco. En el caso del Infonavit no lo quiebras porque tiene un gran capital para utilizarse precisamente para ese objetivo, esos 2.4 billones de pesos, pero es que está mal gestionada esa cartera. ¿Y por qué está mal gestionada esa cartera? Bueno, pues básicamente porque cuando yo le dejo de pagar a un banco privado, lo que hace ese banco privado es que me mete un juicio y después me saca y se queda con la casa. Pero en el caso del Infonavit, lo que ha pasado en los últimos años es que no hay desalojos. Entonces la gente se confía y dice, bueno, pues ¿para qué le pago al gobierno? ¿Para qué sigo pagando mi crédito del Infonavit? Hablo con el patrón, le digo que me despida, que yo firmo mi renuncia, le digo al Infonavit, ya no tengo chamba, lo siento, no me van a desalojar, y el patrón me contrata por honorarios o por una factura o lo que sea, y de esa manera pues yo obtengo un poco más de dinero, porque hay que recordar que lo que uno puede pedir prestado a un banco o al Infonavit no puede rebasar la mensualidad la tercera parte de lo que yo gano. Si yo gano 15,000 pesos, no puedo pagar en deudas más de 5,000 pesos y pues eso más o menos multiplíquenlo y les va a dar medio millón. Si yo pido 1 millón prestado a una tasa del 10, pues mi mensualidad va a andar en 10,000 pesos. Entonces yo le debo de demostrar al banco o al Infonavit o a quien sea un ingreso de 30,000 pesos para que de los 30,000 pesos una tercera parte sean los 10,000 y con eso se pague esa deuda. Yo no debo nunca de sobrepasar esa tercera parte de mis deudas. ¿Cuál es la nueva reforma al Infonavit? Bueno, pues ahí hay 2.4 billones de pesos. Todo el dinero del gobierno hoy se está utilizando para apoyos sociales. Necesitamos reactivar la economía. ¿Cómo podemos reactivar la economía? Pues construyendo casas. Pues qué buena idea, vamos a construir casas, pero no tenemos dinero. Pero el Infonavit sí tiene. Entonces, ahora que el Infonavit y también el Fobiste, en estos días se va a aprobar también una reforma muy similar para el Fobiste, vuelvan a comprar terrenos, le pidan a sus cuates, bueno, está bien, por licitaciones, ya saben, ahí en lo oscurito, que construyan unos edificios. Y ya no se los vamos a dar a la gente, ahora se los vamos a dar a los chavos
para que me renten el departamento en 5,000 pesos mensuales, y cuando junten 180,000 pesos después de 3 años, pues esos 180,000 pesos se conviertan en el enganche y ya empiecen a pagar su crédito de 5,000 pesos durante los próximos 20 años y ya tengan una propiedad. Vamos a regresar a los mismos problemas que ya tuvimos hace 30 y 40 años. Primer problema, ubicación. ¿Dónde hay lugar para construir esas viviendas de interés social en Ciudad de México? Pues en las afueras. Pero a lo mejor los chavos no quieren vivir ahí. Segundo problema, costo de la vivienda versus lo que realmente costaría. El ejemplo que hemos puesto muchas veces. Samsung le dijo a Pemex que él construía Dos Bocas en 15,000 millones de dólares, con todo lo que hacía falta. La señora Nale y la administración actual llevan 28,000 millones de dólares, al doble. El parque solar de Puerto Peñasco costaba 800 millones de dólares y lo hacían los particulares. Ven 1,500 millones de dólares. ¿Quién va a auditar a las empresas constructoras de esos departamentos o edificios o lo que vayan a construir para que tengan un precio razonable? ¿No? O sea, ese es el segundo gran punto. El tercer gran punto, bueno, pues todo parece ser que va a fracasar. Así como el Tren Maya, que es dinero tirado a la basura, pues todo indica que van a ser casas con un sobrecosto, en lugares que poca gente va a querer pagar, y luego, ¿por qué voy a pagar si no me van a desalojar? La cartera vencida va a estar muy alta, etcétera, etcétera. ¿Quién va a terminar pagando esas pérdidas? Todos los que tenemos una subcuenta de vivienda en el Infonavit. ¿Por qué? Porque en este momento, cada bimestre que el patrón deposita 5% en nuestra subcuenta, ese dinero se administra y se dedica a dos cosas: a dar préstamos y a invertirlo en CETES. Y esos CETES nos dan entre 9 y 10%. Y la inversión en los préstamos en teoría nos debería dar otro 10-12%, realmente da el 8%, por lo que les platicaba de la cartera vencida, que es muy alta. Entonces, traemos una tasa de más o menos entre el 6 y el 8% anual en los últimos años. ¿Qué va a pasar ahora que en lugar de gastarse 1,000,000, se gasten 2,000,000 de pesos para construir un departamento y ese departamento no se pague? Pues es pérdida. El resultado va a ser que si juntamos 100,000 pesos en 20 años y esos 100,000 pesos antes nos daban otros 100,000 pesos de intereses y en nuestra subcuenta teníamos 200,000 pesos, ahora probablemente cuando pidamos nuestra subcuenta, si no hacemos uso de ese crédito, pues nos van a decir hay 50,000 pesos. Pues sorry, perdiste lana. O a lo mejor hay 110,000, pero la inflación era de 150,000. Perdiste poder adquisitivo. Eso es lo que va a terminar pasando. Ahora bien, ¿quiénes pueden sacar su dinero del Infonavit? Primero, ¿cómo sé cuánto dinero tengo en el Infonavit? Si ustedes hoy trabajan y están registrados en el IMSS, tienen una Afore. Vayan a CONSAR, les van a pedir su CURP y su INE y con eso van a saber en qué Afore está su dinero. Puede estar en cualquiera o pueden estar en dos Afores, porque a lo mejor su patrón anterior no sabía que ya tenían Afore, ustedes no le dijeron al actual y entonces pues uno abrió una cuenta y esas cuentas que no tienen un dominio particular se van a una gran bolsa y ahí la CONSAR va repartiendo las cuentas de manera aleatoria a todas las Afores para que todo el mundo tenga una Afore. Entonces, una vez que sepan en qué Afore están, a lo mejor hoy no tienen empleo o trabajan por su cuenta o donde trabajan no tienen prestaciones, de todas maneras vayan a CONSAR. A lo mejor el patrón anterior sí los metió a una Afore y ustedes sí están en alguna Afore. Es un trámite muy sencillo. Van a CONSAR, preguntan en qué Afore están, les piden su CURP, su INE y con eso ya saben en qué Afore están. Ahí en su Afore van a tener dos cuentas: la subcuenta del retiro que está en el Infonavit y que les dicen, pues yo nada más te la doy a conocer por un tema informativo, y la cuenta del retiro, cuánto dinero tienes. ¿Qué dinero puedo yo sacar? Si estoy desempleado, puedo sacar de mi cuenta de retiro una parte, no toda, pero del Infonavit no puedo sacar. ¿En qué momento puedo sacar ese dinero? Si no tengo trabajo, hasta los 60 años. En ese momento solicito mi jubilación, no me la van a dar, me la van a rechazar porque no coticé las semanas suficientes, pero me van a decir, pues aquí está lo que juntó, no le ajusta para una pensión
y aquí está lo que hay del Infonavit. Entonces, mando una carta y ya a la Afore le pido al Infonavit y ya me devuelven mi dinero a través de mi Afore. Es algo que toma entre 15 y 30 días, cuando mucho. ¿De qué otra manera puedo sacar mi dinero? Ya llegó la edad de jubilación, llegué entre los 60 y los 65 años, me puedo jubilar. Si me jubilo a los 60 años, obtendré el 80% de mi jubilación de acuerdo con la ley del 73 del IMSS, y si me jubilo a los 65, obtendré el 100% de mi jubilación que me toca. Me jubilé a los 65 con el 100, perfecto, ya tengo mi jubilación, y voy otra vez con mi Afore y le digo, oye, ¿cuánto había en mi cuenta del Infonavit? Pues había 250,000 pesos, por favor entrégamelos. Sacar su dinero de su subcuenta del Infonavit no afecta su pensión en lo más mínimo. Oye, Carlos, fíjate que yo en 1990 pedí un crédito y lo terminé de pagar en 2010. Perfecto. Si seguiste trabajando 2011, 12 y 13 y tu patrón evidentemente te siguió depositando dinero en el Infonavit, es probable que aun cuando ya hayas terminado de pagar todo tu crédito, tengas un remanente en el Infonavit. Ve por ese dinero. Lo puedes sacar si ya cumpliste los 60 años o si ya te jubilaste después de los 65 años. Hay gente que dice, es que fíjate que yo he escuchado que hay unos cuates que me ofrecen comprar una casa y luego revenderla y demás. Yo no se los recomiendo mucho y la razón es muy simple. Es muy grande los costos que hay porque tienen que pagar la escrituración de la casa completa, luego tendrán que pagar un porcentaje para la promoción de esa casa una vez que la vendan, y entonces pues se terminarán quedando tal vez con el 40 o 50% de lo que tienen en su subcuenta en este momento. ¿Me gusta o me disgusta la idea? No me gusta. Si yo le quiero dar un crédito a los jóvenes para que lo conviertan esa renta después en un enganche y ya después darles un crédito, pues es muy simple. Yo hablo con los bancos, creo un programa de ese tipo, le doy las garantías al banco de que si el joven no paga, tome esas garantías, pero que el banco califique al joven, califique al crédito y mantenga una cartera sana. Porque lo que hoy tenemos en el Infonavit es un desastre. 15% de cartera vencida es una locura. Hay quienes dicen que es más, que por eso están haciendo ciertos programas para ya de plano no cobrarle a la gente, a mucha gente que no ha pagado en 5 o 10 años, y eso no está bien. La verdad es que es un tema que no deberíamos de permitir. Lamentablemente no vi a los sindicatos, como los vimos el lunes, haciendo manifestaciones y paros en todos los lugares. El Infonavit no ha dicho cuáles son las localidades en las cuales va a hacer vivienda, cuántas viviendas, de qué tipo la vivienda, cuánto van a costar esas viviendas, en cuánto se van a rentar esas viviendas, y mucho menos cómo van a seleccionar a los millones de jóvenes que quieren una vivienda para que sean ellos los afortunados que puedan pagar esa renta de esa vivienda si es que les llega a interesar. Lo que se platicó al inicio de la reforma, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, es que había terrenos junto al AIFA, a 1 hora y media de la Ciudad de México, y que esos terrenos se podían utilizar para construir vivienda del Infonavit. Bueno, pues están lejísimos, ¿no? De todo. Yo dudo mucho que un joven quiera irse a vivir hasta el AIFA y hacer 1 hora y media de transporte todos los días, aun cuando en teoría ya vamos a tener un trenecito que nos va a traer del AIFA a la Ciudad de México y que estará probablemente hacia finales de este año ya construido. Pero me parece que son errores que ya cometimos. Sí hay cosas que se debieron de haber mejorado, como todos los procesos, como todos los mecanismos, y bueno, pues es una pena llegar a esto y lamentablemente pues utilizarán nuestros recursos como mejor quieran. Para comprar terrenos, vayan ustedes a saber a qué precio. Para contratar constructoras, vayan a saber ustedes a qué precio. Y vayan a saber cómo se les va a asignar a los jóvenes que quieran esa vivienda. Yo no dudaría ni tantito que pues aquellos que estén afiliados a Morena, pues es a los que sí les va a tocar una buena vivienda en un buen lugar. Y los que no estén afiliados, pues con la pena, pues te toca allá más lejos. Entonces, pues con eso terminamos por respeto a todo mundo. Quienes tengan dudas, por favor levanten la mano. Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras, tendencias.com.mx, el Substack de Carlos para hablar de finanzas personales. Mis estrategias ahí las publicamos todos los domingos. Y bueno, aquí en Twitter, Carlos López Jones a sus órdenes. Gracias.